continuando todas estas recomendaciones que hemos venido escuchando, que hasta ahora han sido todas muy interesantes, vamos a continuar haciendo una recomendación para instalación de tubosistemas de PVC. En este caso de tubosistemas nos referimos a instalaciones de tuberías y accesorios, ¿no? Entonces vamos a poder observar ahora el mito que se va a generar precisamente por este tipo de instalaciones. ¿Puedo aplicar fuego directo a una tubería de PVC? Por favor, ya en algún momento se ha venido mencionando de cómo podemos nosotros ayudar a retroalimentar un poquito de todas sus opiniones, saliendo del modo de pantalla completa y haciendo clic en la encuesta, indicando si es verdadero o falso. Por favor, asimismo, como ya se les ha dicho anteriormente, no tengan ningún tipo de temor en responder, no hay ningún tipo de problema. Respondan lo cual ustedes creen que es lo más conveniente para ustedes con respecto a una instalación de tuberías de PVC. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué es lo que nosotros indicamos? Que es falso, que no se puede aplicar, o mejor dicho, no se recomienda calentar las tuberías en obra. Recomendamos el uso de accesorios como uniones en caso de que se necesite una campana o codos en cambios de direcciones. Eso es lo que nosotros podemos recomendar precisamente para generar una garantía no solamente del material, sino del trabajo que nosotros realizamos como instaladores técnicos. Entonces, eso es muy importante, es algo que nosotros debemos saber y tener muy en cuenta, que no se hace esta recomendación de este tipo de instalaciones en obra. Vamos a ver un poquito cómo fundamentamos esto que estamos diciendo en este caso, ¿no? Vamos a ver aquí precisamente un video de una instalación o de un calentamiento de tubería. Nosotros vemos que se está calentando, de pronto ahí pasan 2 o hasta 3 segundos y ya vemos que se está chamuscando todo el contorno del tubo, incluso ya una de las paredes genera un exceso de temperatura y vamos en este caso a generar la campana. Y listo, ese es el tipo de instalación que nosotros hacemos. Como les indiqué, en tan solo 2 a 3 segundos de que cualquier tipo de distracción, ahí vemos, ese es el resultado que nosotros vamos a observar, cómo queda un trabajo que nosotros vamos a entregar en algún proyecto. Con solo este tiempo, ¿cómo nosotros podemos indicar? No, pero es que yo me concentro mucho en la obra, yo siempre estoy trabajando, y eso puede ser cierto parcialmente, pero yo también he trabajado en obra, he sido residente, y siempre estamos seguros de que de pronto estamos ahí en el proyecto, estamos haciendo precisamente a lo mejor, en este caso, un calentamiento de tubos, y de pronto siempre hay el típico que llamamos a alguien por el apodo, ¿no? Le indicamos el apodo, siempre hay ahí en obra, siempre hay algún cuñado, el cual le cogemos y lo llamamos de esa forma, se molesta un poco y de pronto ¡pum!, hay una distracción. Hay una distracción precisamente del trabajo que estamos haciendo y eso es lo que ocurre. Y muchas veces nosotros, como son instalaciones que terminan siendo empotradas o están enterradas y no se observan, callamos el error o el trabajo que se está haciendo y simplemente se lo deja ahí, lo cual es un error al momento de hacer este tipo de instalaciones. Debemos tomar en cuenta eso, qué es lo que ocurre si dejamos este tipo de trabajos, hacemos una reducción de las propiedades mecánicas de la tubería, es decir, va a ser un tubo mucho más frágil, entonces debemos tener mucho cuidado con eso y vamos a tener deformaciones y debilitamiento en las paredes de todas las tuberías en las cuales nosotros procedamos a hacer un calentamiento excesivo, ¿no? Entonces, estos son el tipo de problemas que nosotros vamos a realizar o vamos a observar en cualquier proyecto precisamente con respecto a una instalación de esta manera. ¿Qué es el otro problema que nosotros podemos llegar a tener? Es precisamente el exceso de soldadura líquida. Si nosotros usamos soldadura líquida en exceso, y ya pudimos observar una presentación que nos indica cuáles son los problemas, como este es un producto que es abrasivo, entonces nosotros precisamente cuando tenemos un circuito totalmente cerrado va a ser más difícil que se empiece a secar este producto. Entonces, si nosotros estamos trabajando en un sistema presurizado, es precisamente en ese punto donde hay el exceso de soldadura, luego de ejercer un calentamiento, donde vamos a tener algún tipo de problema. Si eso ya se genera en un tubo totalmente terminado, sin ningún tipo de problemas o fallas, en los cuales está siendo revisado industrialmente su fabricación, imagínense con una tubería que ha sido calentada, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas vamos a llegar a tener. Y luego, hay otro proceso en el cual nosotros hacemos este tipo de trabajos,
que muchas veces se indican, que es aplicar una pistola de aire caliente. Aquí vamos a ver precisamente un video de esta instalación. Y vemos asimismo que en 3 segundos nosotros ya quemamos el tubo. Asimismo, 3 segundos, como les indicaba. ¿Qué puede significar esto? Una distracción en obra. De pronto hablamos de jugó Boca, jugó River, perdió Boca o ganó River, o al revés, perdió o ganó Barcelona o Emelec acá en Ecuador, en México, el América, el Necaxa, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de distracciones que nosotros a veces generamos en obra, porque precisamente son nuestros compañeros, en este caso, con quienes nosotros tenemos toda la confianza del mundo para poder trabajar y conversar de cualquier tema, precisamente son estas distracciones las que nos van a hacer que fallemos en este tipo de instalaciones. Por ende, siempre tenemos que estar concentrados y evitar hacer este tipo de instalación para no generar inconvenientes a futuro. Vemos qué pasa si nosotros hacemos un calentamiento, en este caso con un cambio de dirección. Vamos a revisar que al momento de enfriar la campana que generamos en el cambio de dirección, podemos generar, como ustedes ven en la foto del lado derecho, espacios vacíos. Espacios vacíos que pueden significar algún tipo de proceso de exfiltración con respecto a la instalación que nosotros estamos haciendo. Y si estamos haciendo instalaciones en desagüe, es un inconveniente muy grande. Entonces debemos cuidar el trabajo que nosotros realicemos y evitar hacer este tipo de instalaciones. ¿Qué pasa? Incluso puede ser que nosotros hagamos un calentamiento de tubería y no dejemos el tubo quemado, como lo observamos en el video anterior, sino que simplemente se ve que el tubo está totalmente calentado, sin ningún tipo de problema, pero el exceso de calentamiento también me puede generar una deformación, como la que estamos viendo en la foto del lado izquierdo. Vemos que eso es simplemente un tubo que está, si tú lo ves, no tiene ningún tipo de quemado por ningún lado alrededor de todo el diámetro de la tubería, sino que simplemente se generó exceso de calor en este caso. Y nosotros vamos a ver que al momento de hacer el cambio de dirección en la foto del lado derecho, se reduce el diámetro interno del tubo. Y muchas veces, como ya lo he comentado, a veces nos quedamos callados y simplemente indicamos que por ahí va a pasar el agua y no va a pasar ningún tipo de problema. Pero tomemos en cuenta que por ahí pasan también desechos sólidos. Entonces, por ende, podemos generar atascamientos y va a ser un problema con respecto para nuestro cliente final, en este caso. Entonces, debemos tomar muy en cuenta eso, porque incluso en un ambiente controlado, o entre comillas controlado en un calentamiento en obra, podemos generar este tipo de problemas. Por ende, debemos y hacemos hincapié en no recomendar hacer este tipo de instalación. Aquí vamos a ver, este es un proceso industrializado en planta, donde nosotros vamos a poder observar, aquí tenemos un tambor que genera calentamiento en todo el diámetro y de manera uniforme en toda la campana de la tubería. Obviamente esto no es algo que lo hacemos usualmente, sino que muchas veces si se genera una producción donde hay un problema, donde no se generó la campana en el proceso normal de fabricación del tubo, para evitar hacer un reproceso, lo que se hace es se genera la campana en otro tipo de instalación, como en este caso, ¿no? Entonces vemos que se genera durante un tiempo determinado, tenemos una persona que está controlando el tiempo y asimismo la cantidad de calor que se genera en el espigo del tubo para poder generar la campana. Ahí lo está revisando, lo observa, lo chequea. Si ven ustedes ese refuerzo, digámoslo así, de cartón que tiene alrededor, es precisamente para que no se vaya el calor que se esté generando. Luego se lo coloca, asimismo, esto es un diámetro de 90 milímetros al cual estamos haciendo el proceso, y luego tenemos un formador de campanas y se genera de manera uniforme todo el enfriamiento alrededor del tubo. Entonces, no vamos a tener problemas de espacios vacíos como pudimos observar en las fotos anteriores, precisamente porque el enfriamiento no es uniforme. Entonces vamos a evitar ese tipo de problemas con respecto a instalaciones cuando se hace o se manufactura un producto de manera industrializada. Entonces aquí vamos a ver un testimonial de errores de diseños e instalación. Vemos la primera foto, la del lado superior izquierdo. Vemos que tenemos precisamente una persona que quiso hacer una instalación donde simplemente no alineó 2 codos, en este caso, que lo cual lo pudo haber hecho sin ningún tipo de problema, pero para evitarse la fatiga de hacer la instalación de manera apropiada, ¿qué hizo? Simplemente calentó
un tramo de tubería con respecto a otro y generó un cambio de dirección. Creo que esto es algo que no es nuevo para nosotros y seguramente lo hemos visto en obra. No quiero decir que ustedes lo hayan hecho, pero ustedes por lo menos lo han visto que se haga. Entonces, no debemos evitar porque es muy fácil arreglar este tipo de inconvenientes solamente siguiendo un diseño controlado del sistema de instalación, en este caso de desagüe. Ahora vemos en la parte inferior izquierda, vemos también precisamente este pequeño escalón que se genera por la viga que en este caso estamos pasando por debajo de la misma. Entonces, para evitar problemas, simplemente no hubo una alineación correcta de los dos tubos, se calentó y se procedió a generar una campana, lo cual también es un problema. O simplemente vemos como en la foto del lado derecho un acabado donde se ve un tubo quemado. Obviamente vemos a un fiscalizador que puede indicar en el proceso de instalación, puede decir, no voy a aceptar ese tipo de trabajo precisamente porque no ha sido un trabajo cuidado de manera correcta. Entonces debemos tener mucho cuidado con respecto al trabajo que hacemos. Ahora ya existen herramientas tecnológicas como hacer modelaciones en 3D precisamente de todas nuestras instalaciones hidrosanitarias para saber si tenemos interferencias o por dónde van a pasar todas nuestras tuberías. Y de esa manera nosotros podemos saber que no vamos a tener este tipo de inconvenientes y ningún tipo de problemas con respecto a cambios de direcciones o si es que vamos a necesitar hacer algún tipo de trabajo adicional y por ende una campana adicional. Entonces, eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta al momento de hacer nuestras instalaciones. Y por ende nosotros contamos con todos los accesorios disponibles, con todos los codos necesarios, con uniones, en este caso de desagüe, estamos viendo la línea de desagüe sanitaria. De esa manera vamos a poder utilizar todo este tipo de accesorios necesarios o requeridos. Entonces, lo cual es muy importante al momento de hacer instalaciones, sobre todo instalaciones sanitarias, ¿no? Dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos es repetir, como ya lo he hecho varias veces y yo creo que ya he sido muy enfático respecto a eso, es no realizar el calentamiento de tuberías, lo cual incluye la formación de campanas y el cambio de direcciones. Siempre es importante cuidar nuestro trabajo. Obviamente todo lo que se observa en este caso en una instalación es el reflejo de cómo nosotros hacemos la misma, qué tan técnicos somos para poderlo realizar. Por ende, debemos cuidar todo el trabajo que realicemos para evitar problemas a futuros y que no se vea precisamente mermada la confianza del cliente final respecto al trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, debemos cuidar nuestro perfil de instaladores para que de esa manera haya una satisfacción total del cliente. Eso es muy importante, por favor, tómenlo muy en cuenta. Utilizar accesorios como uniones o codos, que ya se ha venido mencionando, y también podemos contar con accesorios termoformados, porque muchas veces va a indicarme, no, pero es que yo no tengo, precisamente necesito un codo de otro ángulo o de otro tipo de trabajo. Hay empresas que se dedican a hacer termoformado. De esa manera puedes generar codos de, por ejemplo, 11.25 grados o 22.5 grados, los cuales también nosotros tenemos dentro de nuestros portafolios para que de esa manera nosotros podamos hacer instalaciones en proyectos especiales, lo cual es muy importante. Este tipo de productos termoformados también son industrializados, tienen un tipo de procesos que se los hace los codos por medio de una tubería. En este caso, si es una tubería de presión, se utiliza una presión de mayor, mejor dicho, un tubo de mayor presión nominal a la presión a la cual queremos llegar al accesorio, la presión final a la cual debe terminar el accesorio. ¿Por qué? Precisamente porque hay este debilitamiento de las paredes, esta reducción precisamente por el estiramiento que puede ocurrir y por ende se trabaja de ese tipo de maneras, ¿no? Entonces, por eso debemos tomar en cuenta que también tenemos esta opción para evitar este tipo de inconvenientes que hemos venido revisando durante nuestros trabajos de instalación. Y ahora, para finalizar, quiero quedarme con las palabras del ingeniero José Luis Michelot, que dio una capacitación al inicio, la primera capacitación, indicando cuál es la forma como nos conocen a nosotros. Uno de esos nombres son sanitaristas, ¿no? Sanitaristas es un nombre nuevo, también era para mí, y creo que es muy conveniente con respecto a la instalación que nosotros hacemos, porque de nosotros depende que haya una instalación hidrosanitaria correcta dentro de una vivienda. Hidráulica en este caso para evitar desperdicio de agua y en el caso de sanitario precisamente para evitar, en este caso,
contaminaciones precisamente por los desechos que se generan en una vivienda. Entonces, depende de nosotros que haya un correcto funcionamiento de todas las instalaciones hidrosanitarias de una vivienda. Por ende, debemos cuidar nuestro trabajo.